has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Probad y ved. Historia de hoy: cambio de ritmo. Diane nació en un hogar adventista. Sin embargo, durante su adolescencia decidió experimentar otros caminos y dejó de asistir a la iglesia. Un día, caminando por las calles de su ciudad, ella vio un anuncio de un concierto de música pop y decidió ir.
durante la presentación de los grupos musicales, ella se enamoró del guitarrista de una de las bandas de rock. Los dos se conocieron y al día siguiente ya estaban planeando su futuro. Poco tiempo después, Diane con 17 años y Wellington con 21 ya estaban viviendo juntos cuando decidieron formar una nueva banda de rock para que Diane fuera la vocalista. La nueva banda se llamaba Reclive y comenzó a tener mucho éxito en la ciudad de Boa Vista, la capital del estado de Roraima. Con eso, llegó el dinero que tanto necesitaban y la fama que tanto soñaban. Yo voy a ser un icono nacional y vamos a estar juntos. Un día, cuando llegó a su casa, Diane se puso a descansar y a ver un poco de televisión. Pasando por los canales, sin ningún interés específico, ella sintonizó en la televisión Nuevo Tiempo por primera vez. Al observar el contenido de la programación, se interesó en ver el programa Está Escrito. La vida de Diane ya no era la misma. Sus planes para el futuro parecían estar sufriendo un cambio de rumbo. Con el pasar de los días, comenzó a cuestionarse si debería o no cantar en una banda de rock. Y el hecho de vivir con Wellington sin estar casada legalmente con él. Diane estaba cada día más confundida. Un día, cuando los integrantes de la banda estaban bebiendo en un bar, festejando el éxito de otro concierto, algo inesperado sucedió. Chicos, hay algo que tengo que contarles. Y como ustedes son mis mejores amigos, no puedo ocultárselos más. Hace un tiempo que está pasando algo que no le cuento a nadie. Y tengo que hablar porque está doliendo acá dentro de mi corazón. Jesucristo está llamándome. ¿Y cómo puedo decirle que no a Él, sabiendo que Él hizo todo por mí? Siento que tengo que hacer alguna cosa, así que tomé una decisión. Este fue mi último concierto con Reclive. Yo sé que este no es el mejor momento. Sé que estamos grabando y que estamos comenzando a vivir nuestro sueño como banda. Pero entiéndanme, no puedo decirle que no a Jesús. Y espero que así como yo estoy diciéndole sí a Él, algún día ustedes también puedan hacerlo. Así como también tú, Tom. Pero yo no puedo continuar. Tengo que dejar la banda. La noticia sorprendió a todos y el fin de la banda Reclive se acercaba. Wellington escuchó a Diane y se desvinculó de la banda y comenzó a ver los programas de la TV Nuevo Tiempo junto con ella. A partir de ese momento, buscaron la iglesia adventista, recibieron estudios bíblicos y entendieron los propósitos de Dios para sus vidas. Como los dos se amaban y querían seguir juntos en esa nueva vida, ellos se dirigieron al registro civil de la ciudad y regularizaron su situación a través del casamiento. Diane y Wellington ya no tocan en bandas de rock. Ellos decidieron dejar sus vidas en las manos de Dios a través del bautismo y se convirtieron en un ejemplo de fe, determinación y coraje. Hoy, ellos son una bendición para la Iglesia Central de Mucajaí, en Roraima. Wellington es un anciano joven y realiza un buen trabajo coordinando programaciones y apoyando a los jóvenes en sus proyectos. Diane es la líder del departamento de música y directora del coro. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído. A mami te he desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús
Niños, bienvenidos a Sumérgete. Es tiempo de ir más profundo en el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad les voy a contar lo que le pasó a Renato. Renato estaba enfermito y no se sentía bien. Y el doctor le había recetado un jarabe, pero a él no le gustaban los jarabes. Pero su mamita sabía que le iba a hacer bien, así que le dio el jarabe. Y aunque Renato no quería tomarlo, pues se lo tuvo que tomar. Su papito entró a verlo y le dijo, ¿qué te pasa? Y Renato le dice, es que mi mamá me dio un jarabe y tenía bonito color, pero no me gustó. Pero yo sé que me lo tengo que tomar para poder curarme. Y en ese momento el papi le dice, mira Renato, vamos a hacer una comparación. ¿Una comparación? Sí, vamos a hacer una comparación. Tú sabes que el jarabe es bueno para ti, ¿verdad? Sí. Y sabes que te va a curar, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que tomarlo. Sí, tengo que tomarlo, dijo Renato. Y entonces su papi le dice, mira, el pecado es como la enfermedad que nos destruye. ¡Ah! Y Renato se puso a pensar, sí, el pecado es como la enfermedad, me destruye. Así como ahora estoy enfermito y si no tomo el jarabe, me puedo poner más enfermito todavía. Sí, le dice el papito, el pecado es como la enfermedad que nos destruye, pero Jesús es nuestra medicina. Él nos enseña a alejarnos del pecado. Y Renato dice, sí papi, yo me voy a alejar del pecado. Voy a pedirle a Jesús que siempre me ayude, voy a orar siempre para que Jesús me ayude a alejarme del pecado. Jesús, niños, nos sana y nos cambia. Hay algunas cosas en las que nosotros tenemos que cambiar. De repente algunos hábitos que no son muy buenos. Tenemos que pedirle a Jesús siempre en oración que Él nos ayude a cambiar. Pero ¿quieren que les diga algo? Hay cosas que nosotros podemos cambiar fácilmente, pero hay otras cosas que son un poco difíciles y tenemos que orar más y pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nosotros nos podamos dar cuenta en qué cosas tenemos que cambiar. Yo les voy a contar una historia de una persona que está en la Biblia y que seguro ustedes han escuchado y también la conocen. Vamos a ver en qué cosa él cambió cuando conoció a Jesús. Cierto día, Zaqueo estaba caminando y escuchó que venía Jesús y él quería verlo. Así que comenzó a correr y ¡pum! Se subió a un árbol, esperando que Jesús pasara por ahí para él poderlo ver, porque había tanta gente que él no lo iba a poder ver. Así que se subió al árbol esperando que Jesús pasara por allí. Después de un ratito, Jesús pasó con mucha gente y le dijo, Zaqueo, bájate del árbol, que voy a ir a tu casa. Y Zaqueo se puso a pensar, Jesús quiere ir a mi casa, pero si yo soy un pecador y hay cosas que yo hago que no están bien. Pero si Jesús le estaba diciendo que quería ir a su casa, pues él se bajó del árbol y bien contento se fue a su casa con Jesús. Y a través de haber conocido a Jesús, Zaqueo cambió. Ya no le importaba tanto el dinero como antes, ni hacer mucho dinero, sino ahora él estaba más preocupado por ser como Jesús. Y él decidió que él iba a cambiar, que ya no le iba a importar tanto el dinero, sino que ahora iba a hacer bien a otras personas y que iba a trabajar honestamente. Se iba a preocupar de devolver lo que había tomado, que no era justo. Y ahora iba a ser una persona honesta y justa. Zaqueo se convirtió en un hombre honesto gracias a Nosotros, niños,
debemos orar y preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué tú quieres que cambie? En el caso de Zaqueo era que tenía que ser honesto, pero cada una de las personas o cada uno de ustedes, niños, puede tener alguna cosa diferente en la que tiene que cambiar. Miren, cuando nosotros invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, Él nos sana, nos transforma y nos salva. Porque Él vino a este mundo como un bebito. Tú sabes eso, ¿verdad? Vino como un bebito y creció entre nosotros y murió por nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos. Pero Jesús quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él, para que cuando Él venga en las nubes de los cielos estemos preparados para ir a vivir con Él en el cielo. Y como les dije, hay algunas cosas que nosotros quizás tenemos que cambiar. Miren, Jesús es como un médico que te examina, así como el doctor, así como Renato que estaba enfermito, lo vio el doctor y le recetó un jarabito. Bueno, igual a ustedes, cuando ustedes oran todos los días y le piden a Jesús que quieren cambiar, Jesús es como ese doctor que te examina y ve en qué deberías cambiar. Y entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros vamos cambiando, porque es el Espíritu Santo que nos va cada día diciendo, eso que estás haciendo no está mal, no te pelees con tus hermanitos, no te pelees con tus amiguitos, pórtate bien, sé honesto, no te copies en el examen. Zaqueo fue honesto de otra manera, pero tú también puedes ser honesto en la escuela, nunca mirando el examen de otros niños, por ejemplo, o puedes ser obediente con tus papitos. Miren, imagínense este corazoncito que yo puse como si fuera un rompecabezas, y cada una de esas piecitas es algo que quizás tenemos que cambiar. No vamos a tener que cambiar en todo, pero cada persona tiene algo diferente que cambiar. Por ejemplo, hay algunas personas que le falta ser más amorosas con sus seres queridos. Hay algunos niños, espero que tú no, que tienen que ser más amorosos con sus hermanitos, tienen que cuidarlos y no arrancharles los juguetes. Otra cosa, por ejemplo, a alguno de nosotros le puede faltar la paciencia. ¿A ti te falta la paciencia? De repente tú no tienes paciencia con tus hermanitos o con tu papito o con tu mamita. O por ejemplo, de repente no estás siendo obediente. Y Jesús quiere que tú seas obediente, así como Él era obediente cuando era un niñito. ¿Qué otra cosa? La honestidad como Zaqueo. Jesús también quiere que tú seas muy honesto en todas las cosas en tu vida, que le digas la verdad a tu papito o a tu mamita, aunque a veces cuando haces algo malo y tú dices la verdad trae consecuencias, pero lo más importante es decir la verdad. También Jesús nos muestra cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien. Quizás alguna persona nos hizo daño o nos peleamos con alguien y tenemos que pedir perdón porque fue nuestra culpa. Y aunque no haya sido nuestra culpa, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Si tú te peleas con un amiguito, o con tu hermanito, con tu primito, tienes que perdonarlo y seguir adelante. Porque si tú no perdonas, tú no vas a estar contento y tu corazoncito va a estar herido. Mira, cuando tú perdonas, no es solamente para que la otra persona sepa que tú lo perdonaste, es para que tú sientas paz en tu corazón, ¿ok? Siempre hay que perdonar. Así como le pedimos a Jesús que nos perdone, también nosotros tenemos que aprender a perdonar a las demás personas. Jesús se sacrificó por nosotros. Él murió por nosotros para salvarnos. Jesús es nuestro Salvador. Ese es el mejor regalo que hemos recibido en la vida. Jesús nos dio el regalo de la salvación. Mira, tú puedes, por ejemplo, compartir eso con otras personas. Yo te animo a que hagas una tarjetita bonita y que pongas Jesús te ama, y puedes pintar corazoncitos y se la puedes regalar a alguien y decirle Jesús me ama y Jesús también te ama. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Por ejemplo, podrías cortar muchos corazoncitos de diferentes
diferentes tamaños y colores y ponerle algo, quizás un versículo en la parte de atrás, y los pones en un sobrecito, y entonces cuando tú ves a alguien que quizás está triste, tú le puedes regalar un corazoncito con un versículo. ¿Te animas a hacerlo? Eso sería muy lindo y estarías compartiendo el amor que Jesús te tiene. También podrías hacer una tarjetita, por ejemplo, con un dibujito para decirle a las personas que Jesús es tu amado Salvador y compartir con otros eso que tú conoces. Decirle: Jesús es mi amado Salvador y también es tu Salvador. Si tú lo aceptas en tu corazón, Jesús también es tu Salvador. Puedes también dibujar muchos corazoncitos en una tarjeta y poner, por ejemplo, el versículo de Juan 3:16. Quizás lo puedes escribir todo, o escoger algún otro versículo que a ti te guste y escribirlo en una tarjetita, ponerle muchos corazoncitos y regalárselo a alguien. Anímate a hacerlo. Pídele a tu mamita o a tu papito un papelito y algunos colores y anímate a hacer unas tarjetitas para compartir ese amor que Jesús te tiene con otras personas. Ahora vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ser cada día mejores, tener más amor, ser más honestos, ser perdonadores y todas las otras cosas lindas que Jesús quiere para nosotros. Jesús quiere que nosotros nos transformemos día a día y que cada día seamos mejores, que cada día nos parezcamos más a Él. Jesús quiere estar contigo. Siempre está tocando la puerta de tu corazón para estar contigo. Vamos a terminar orando. Acompáñame. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu cuidado, Señor. Te queremos agradecer de una manera muy, muy especial por Jesús, porque un día Él vino a morir por nosotros. Y gracias a eso, Señor, ahora podemos ser salvos. Jesús es nuestro Salvador y te lo agradecemos, Señor. Te queremos pedir también que nos ayudes para que el Espíritu Santo nos muestre en qué cosas debemos cambiar para ser cada día más parecidos a Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Niños, no se olviden siempre orar y agradecerle a Dios por su sacrificio, porque gracias a eso somos salvos. Ahora nos vamos a tener que despedir, pero pronto nos vamos a volver a ver para sumergirnos muy profundo y aprender más de la palabra de Dios. Bye, niños. Buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un feliz y bendecido sábado. En esta mañana es para mí un privilegio el extenderles una sincera y cordial bienvenida a la cadena de oración que lleva por título Si mi pueblo se humillase. Toda esta semana estaremos orando por las diferentes necesidades de la iglesia y también por cualquier necesidad que tú tengas. Basado en el libro de 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ahí nos demuestra la importancia de nosotros orar, pero sobre todo de ser sinceros y humildes, ¿no? A continuación, vamos a dar inicio. Yo voy a orar y espero que todos ustedes en casita también puedan acompañarme. A continuación vamos a orar. Voy a pedirle a todos que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para poder orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti en esta mañana, Señor. Agradecidos porque nos das la vida, porque nos das la salud. Agradecidos por ti, Señor, porque nos has dado una semana más de trabajo. Gracias por tus cuidados, por tu protección. Gracias, Padre, por los alimentos que nos han faltado, por las fuerzas que nos das para trabajar. Gracias, Padre, porque nos has llamado a tu luz admirable, Señor. Nos has escogido y nos has dado la oportunidad de ser portadores de tu mensaje, Señor. Padre, en esta mañana de sábado, queremos pedirte primero el perdón de nuestros pecados. Y Señor, reconocemos que somos pecadores.
Reconocemos, Señor, que te fallamos, que nada bueno hay en nosotros. Y es por eso, Señor, que en el nombre de Jesús te pedimos primero que nos perdones y que nos hagas dignos de estar ante tu presencia, Señor. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder reconocer nuestros errores. Ayúdanos, Padre, a poder hacer lo correcto para ti. Que nosotros podamos demostrar tu amor a aquel que lo necesita. Que como hermanos también podamos aprender a amarnos, a poder, Señor, respetarnos, a ayudarnos los unos con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda mover en esta semana y pueda tocar los corazones de aquellos que están afligidos, aquellos que están tal vez en el valle de la indecisión, por los que quieren un cambio en su vida, por las necesidades de la iglesia, Señor, porque queremos, Padre, predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, mira, escucha nuestro ir, así como en aquel día escuchaste a Salomón. Hoy en esta mañana pedimos que tú inclines tu oído hacia nosotros, Señor, y que puedas llenarnos de bendición y sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo pueda ser derramado. Ayúdanos, Señor, bendice a la iglesia de la capital, bendice, Señor, a todos sus miembros, a sus líderes. Te pedimos muy en especial por el pastor también, Señor, y su familia, para que tú le des la sabiduría que él necesita, Señor. Y ayúdanos a nosotros como líderes a poder apoyarle, Señor, en todos los planes que él trae para la iglesia, Señor. También, Padre, que como hermanos podamos estar juntos, orando unánimes, para que tu poder pueda ser manifestado, Señor. Quédate con tu pueblo, Señor. Quédate con la iglesia de la capital en esta semana de oración y todo el tiempo, Señor, que sea necesario para que nosotros podamos sentir, Señor, ese revivamiento, esa reforma que necesitamos, Señor, en nuestra vida. Bendícenos, Padre, y guárdanos siempre en tu caminar. Que tu palabra que va a ser predicada en esta mañana pueda entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos pueda transformar, Señor, a una vida eterna, Señor. Bendice a cada niño, a cada joven, a cada anciano, Señor, a cada mujer, hombre, de tu iglesia, Señor. Que todos podamos sentir, Señor, el poder de tu Santo Espíritu que se mueve en nuestro ser. Gracias, Padre, gracias por darnos esta oportunidad, por darnos el privilegio de llamarnos hijos tuyos. Y, Padre, que en aquel día, Señor, cuando tú vengas, podamos estar preparados. Te lo agradecemos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si mi pueblo que teme a mi nombre se humilla a orar, si mi pueblo se arrepintiere de toda su maldad, yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscaren con fe mi rostro allí, yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé.
los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla. Apreciados hermanos, bienvenidos a la semana de oración, Sí, mi pueblo. Durante estos días vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y si nosotros realmente aplicamos aquello que Dios nos dice en su palabra,
pueden haber cambios, pueden haber transformaciones, porque al Dios que nosotros servimos no es un Dios que dice cosas y que no cumple. Así que, una vez más, sean bienvenidos a esta semana de oración. Quiero animarles a que se reúnan. Vamos a tener nuestro programa hoy día, a esta hora, el día de mañana a las 7:30 y todos los otros días a las 7:30. Reúnan a su familia. Pongan ahí el estudio de la palabra del Señor. Oren, canten, conságrense a Dios. Este es un tiempo especial que Dios nos da para hacer precisamente eso. Y al terminar esta semana, aún con las limitaciones que tenemos, vamos a tener una cena del Señor. Una cena del Señor va a ser diferente, pero más adelante vamos a compartir cuáles son los detalles para que ustedes puedan estarse preparando desde ahora para esa cena del Señor. Y si tienes que arreglar algo con alguien, este es un buen momento. Vas a tener estos días. Levanta el teléfono, llama a alguien. No tengas temor. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes alguien que escuchar que te está pidiendo perdón, perdona. Este es un tiempo de comunión con Dios. Si nosotros visualizamos al Dios del pasado, el Dios que está en el Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, es el mismo Dios que tenemos hoy día. Dios no cambia. Cambian las edades, cambia el tiempo, pero Dios no cambia. Y es por eso que nos vamos a adentrar en el estudio de la palabra del Señor, con las promesas que le hizo a su pueblo en el pasado. Y hoy día nosotros vamos a reclamar esas mismas promesas. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, vamos a hacer un alto en nuestras vidas durante esta semana, porque queremos, Señor, a través de esta semana de oración, queremos acercarnos más al trono de tu gracia. Necesitamos, Señor, hoy más que nunca, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que el cielo sea tan real, que tu presencia sea tan real en nosotros, que podamos saber de que tú sigues siendo el Señor de nuestras vidas y que nosotros podemos trabajar, Señor, con alegría y con felicidad, sabiendo de que tú tienes un plan para nuestras vidas y para tu iglesia. Quédate con nosotros en el estudio de tu palabra en esta hora. Son favores que te rogamos, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Una semana de oración para mí es un laboratorio de experimentación en el gran laboratorio de Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque en un laboratorio uno va a hacer experimentos. Dios nos invita también a experimentar con Él. ¿Por qué no experimentar y ver cuáles son los resultados? El Dios al que servimos y el Dios al que amamos está tan llano, está tan dispuesto a que nosotros podamos experimentar con su gracia, con su misericordia, con su bondad, con su amor, que a veces nosotros no tenemos la menor idea cuán entusiasmado está el cielo para podernos prodigar las bendiciones que ellos nos quieren dar. Pero para eso necesitamos poner nuestras manos en el corazón y hacer una propuesta de venir todos los días a este lugar para estudiar la palabra del Señor. El título de nuestro estudio en esta hora viene de un pasaje que se encuentra en Segunda de Crónicas,
en el capítulo 7 y en el versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14, y el título es Si se humillare. Nosotros encontramos el versículo que está allí. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este pasaje que acabamos de leer es la respuesta de Dios a la oración del rey Salomón en ocasión de la dedicación del templo. Y esta oración del rey comienza en el versículo 14 del capítulo 6 y concluye en el versículo 42. Ahora, la respuesta a la oración de parte del rey está registrada en el capítulo 7, en los versículos del 12 al 22. Pero como ya les mencioné, nosotros vamos a estudiar esta semana solamente el versículo 7-14. Y algunos de ustedes dirán, pastor, ¿nos vamos a pasar toda una semana estudiando solamente un versículo? Y yo les digo que sí. Vamos a utilizar otros versículos bíblicos, otras fuentes para fundamentar aquello que el Señor nos quiere mostrar. Y sin embargo, la palabra de Dios es tan rica, es tan profunda, que nos da la oportunidad de poder pasar una semana y probablemente mucho más tiempo, pero en nuestro caso una semana para poder estudiar este versículo. Y vuelvo a repetir que vamos a comenzar con la parte del versículo que habla sobre si se humillare mi pueblo. Cuando nosotros estudiamos estos versículos, nos damos cuenta de que Dios siempre en su palabra tiene promesas. La Biblia está repleta de promesas, pero muchas de esas promesas son promesas condicionales. ¿Qué significa condicionales? ¿Cómo sabemos cuando una es condicional? Si ustedes se dan cuenta, el versículo con el cual nosotros hemos comenzado comienza con la palabra sí. La palabra sí. Y cuando nosotros encontramos la palabra sí, se usa para introducir una condición. Dios, Él podría darnos absolutamente todo, pero no es el propósito del cielo de que Dios simplemente nos dé absolutamente todo. Dios quiere ver cómo es que nosotros reaccionamos frente a las propuestas que Dios nos hace. Y entonces, en este versículo que nosotros hemos comenzado, la palabra sí introduce una declaración que es condicional, que demanda una acción. Vale decir que Dios, vuelvo a repetir, nos va a proponer algo. Él espera que eso que nos está proponiendo nosotros podamos ponerlo en práctica o ponerlo en acción. Y luego, como resultado de eso, Dios estará dispuesto a hacer la parte que Él quiere hacer. Generalmente, en estas promesas condicionales encontramos que viene la palabra entonces. Y ese entonces es lo que muestra lo que va a ocurrir si es que la condición, la propuesta que Dios está poniendo es que nosotros nos vamos a animar a poderla cumplir. En la Biblia nosotros encontramos que muchas de las promesas que Dios hace son condicionales.
Dios promete hacer su parte si su pueblo hace también su parte. Y un ejemplo grande de eso se encuentra por allí en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 27 y en el capítulo 28, donde está allí la propuesta de Dios sobre el tema de la obediencia. Si tú obedeces, entonces este será el resultado. La pregunta entonces viene a ser ahora, ¿por qué Dios hace promesas condicionales? ¿Por qué? Ya estamos nosotros respondiendo un poquito de eso. La primera es porque, no es porque a Dios simplemente se le ocurre o porque Dios simplemente le gusta poner condiciones. No, la primera es para que su pueblo, nosotros podamos aprender a vivir dependiendo espiritualmente de Dios. Y ahí hay una palabra clave, depender. Depender quiere decir que nosotros, que estamos puestos en esta tierra como seres humanos, no somos una isla. No somos simplemente personas que vamos caminando por la vida totalmente desconectados de las cosas espirituales. Hay mucha gente que dice que no cree en Dios. Y sin embargo, a pesar de dar una declaración de no creer en Dios, hay un componente espiritual que todos los seres humanos tenemos. Somos personas que vivimos en un mundo material, pero también tenemos un aspecto, un área espiritual. No hay ninguna persona que no tenga ese aspecto espiritual. En el caso de nosotros, los cristianos, los que un día hemos aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, nos damos cuenta que necesitamos aprender a depender. Depender quiere decir que yo tengo que aprender a confiar. Muchas veces ocurren situaciones adversas en nuestra vida porque no aprendemos a depender. Y hay personas que solamente dependen en ellas mismas. Si yo lo puedo hacer, entonces se va a realizar. Si yo no lo puedo hacer, entonces no se va a realizar. Y sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que parte de lo que Dios nos quiere mostrar en este tiempo es que necesitamos aprender a saber que Dios tiene y quiere tener el control de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Porque quiere que nosotros seamos esclavos de Dios? No, al contrario, porque si aprendemos a depender de Dios, esto va a generar confianza en ese Dios. Y sea cual fuere la situación y la circunstancia que nosotros tenemos que enfrentar, nosotros vamos a saber en quién hemos creído, a pesar de poder muchas veces pasar por situaciones difíciles y por situaciones adversas. Así que la primera tiene que ver con aprender a confiar en ese Dios. Y la otra es para que el pueblo, para que nosotros aprendamos a confiar. Ahí está la siguiente. Confiar en los recursos divinos en lugar de hacerlo en las capacidades humanas. Confianza. Y esta es una palabra que en realidad, si tú te pones a pensar en ella, implica un acto en el cual tú en realidad vas a tener que enfrentar alguna vez entre confiar o desconfiar. Vivimos en un mundo donde todas las personas simplemente desconfían. Hoy más que nunca. Tú sales a la calle y miras a los lados porque quieres ver que no haya ninguna situación de peligro. ¿Por qué? Porque desconfías. Cuando estás manejando, aunque te parezca mentira, y si no lo has pensado, estás también en una situación de poder o confiar en que el otro conductor va a hacer las cosas bien, o desconfiar de que en algún momento alguien pueda hacer algo totalmente equivocado. Vivimos en un mundo de desconfianza.
Por eso tenemos tanta seguridad por todas partes. Tienes seguridades, tienes alarmas en tu carro, tienes alarmas en tu casa, tienes passwords para poder entrar con tus tarjetas de crédito a tus cuentas y todo lo demás. ¿Y todo eso qué tiene que ver? Que Dios quiere que tú aprendas a confiar plenamente en Él. El problema de vivir en un mundo donde hay tanta desconfianza es que muchas veces esa desconfianza la traemos al terreno espiritual y empezamos a desconfiar de Dios. Y desconfiamos a tal punto de Dios de que a veces nos ponemos a pensar si realmente lo que Dios dice en realidad es confiable o no es confiable. Mucha gente en el mundo cristiano desconfía de Dios. Y cuando ocurren cosas positivas, también muchas veces las personas piensan que son golpes de suerte y muchas veces son casualidades. Y sin embargo, el pedido de Dios es constantemente, aprende a confiar en mí. Ahora, en estos versículos que nosotros hemos leído, nosotros vamos a encontrar que Dios pone 4 condiciones, ¿ok? 4 condiciones para que su pueblo reciba las bendiciones, ¿ok? 4 condiciones. Algunos de ustedes pueden estar pensando, pastor, pero esto era para la época de Salomón, era para la época de ese pueblo, y voy a volver a tomar este punto un poco más adelante. Ustedes me han escuchado más de una vez decir, todas esas personas ya no están más en el mundo de los vivientes. Todas esas personas pasaron al descanso. Y uno podría decir, bueno, como todas esas personas se fueron para el descanso, todas las experiencias que ellos tuvieron, entonces son simplemente historia. Y nos podríamos correr el riesgo de nosotros leer la Biblia, el Antiguo Testamento, como historias que no tienen ningún tipo de efecto en la vida de nosotros que estamos ahora aquí en esta parte de la historia del mundo. Y sin embargo no es así, porque el autor de esas promesas es Dios. Y Dios, el Dios del pasado, es el mismo Dios de este tiempo y es el mismo Dios del futuro. Quiere decir que lo que Dios le prometió a su pueblo en el pasado es lo mismo que Dios le puede prometer a su pueblo hoy día en este tiempo. Porque Dios tiene un pueblo en el pasado, Dios tiene un pueblo en este tiempo. Y yo no tengo ningún problema en decir que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos que somos el pueblo de Dios? Cuando tú vas a la palabra del Señor, y eso lo vamos a ver el día de mañana, cuando tú vas a la palabra del Señor, cuando tú vives a la altura de las enseñanzas que están ahí, tú te conviertes en el pueblo del Señor, en el pueblo de Dios. Así que nosotros encontramos que en esa oración, en esa respuesta de la oración de Salomón, aparecen allí 4 condiciones que Dios le está poniendo allí al pueblo. La primera es la que estamos viendo ahora: si te humillas, es lo primero. Luego, la siguiente es si oras. La siguiente es si le buscas. Y la cuarta es si abandonas, ¿qué dice? Si abandonas tu mala conducta. 4 cosas que Dios pide. Y algunos de nosotros dirán, esas 4 condiciones son totalmente fáciles. Pero ustedes se van a dar cuenta que cada una de esas implica un cambio, implica una transformación del ser. Porque nosotros como seres humanos no tenemos la disposición natural de poder ir y buscar que estas características se hagan realidad en nuestra vida. Pero por eso es que vamos a estudiar por qué a Dios le interesa tanto que nosotros podamos llegar a la humillación. ¿Por qué a Dios le interesa tanto que nosotros oremos? ¿Por qué a Dios le interesa tanto que nosotros le busquemos? ¿Por qué a Dios le interesa tanto que nosotros abandonemos nuestra mala conducta? Porque Dios no te lo pide simplemente porque se le ocurrió un día. No, Dios tiene un propósito especial.
Y entonces, como habíamos mencionado, cuando las personas quieren experimentar en el laboratorio del cielo, entonces Dios, ¿qué es lo que dice? Si tú estás dispuesto a hacer estas cosas, Dios te dice, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él oirá, Él perdonará y Él sanará. Mi pregunta es, ¿acaso nosotros en este tiempo no necesitamos que Dios nos escuche? ¿Acaso no queremos de que Dios nos perdone? ¿Acaso no queremos, hoy más que nunca, que Dios nos sane? Que nos sane físicamente. Algunos de nosotros estamos enfermos y podemos tener diferentes afecciones físicas. Pero ¿acaso no necesitamos también que Dios nos sane nuestro espíritu, que sane nuestras emociones? Tú puedes recordar tu propia vida. Tú puedes recordar quién te hizo daño. Alguna vez, de repente cuando eras niño, de repente cuando eras una niña, cargas hoy día la huella de un maltrato, de alguna situación que afectó tu ser y has crecido con eso. Puede ser que aún en este tiempo tú estés afectado o afectada, porque esto no es un asunto. Generalmente cuando vemos estas cosas a veces se piensa que solamente las mujeres son las afectadas. No, los hombres también son afectados. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué tu esposo actúa de la manera que actúa? ¿Alguna vez te has dado cuenta por qué es así y solamente vas y le echas la culpa? Y sin embargo, dentro de ese ser hay toda una vivencia, experiencias de niño, buenas, malas, positivas, negativas, que han terminado haciendo de esa persona lo que esa persona es hoy día. A mucha gente le cuesta mucho llegar a comprenderse a sí mismos para poder saber por qué actúan como actúan. Simplemente exteriorizan y muestran lo que son, pero no han hecho el análisis de por qué es que actúan de esa manera. Y lo mismo puede ocurrir para tu esposa. ¿Por qué ella actúa de esa manera? Y solamente puedes ver el resultado externo. Y sin embargo, hay toda una historia por dentro. Todos hemos sido afectados en algún momento de nuestras vidas. Pero ¿cuál es la promesa? La promesa es, ¿qué cosa? Es que el Señor te va a escuchar, te va a perdonar y te va a sanar. Ahora, estas no son simples palabras. Esto es el Dios del cielo diciendo esto. Yo creo en que el Dios del cielo, lo que Él promete, Él puede cumplir. Él no es un ser humano como nosotros, que un día podemos prometer algo y de repente no cumplir. Dios no puede darse el lujo de no cumplir. Por eso es que vuelvo a repetirte, es un laboratorio de experimentar con el cielo. Y sería lindo que al comenzar esta semana, tú puedas pensar y puedas decirle a Dios: Señor, necesito que me hagas recordar qué cosas necesito traer delante de tu presencia para dejártelas. Hay tantas cosas que cargamos adentro. ¿Cuántas cosas cargamos adentro que no hemos tenido el valor de sacarlos para que el Señor lo pueda curar? Y caminamos el resto de la vida así, con nuestras propias heridas. Y en el proceso terminamos hiriendo también a muchas personas. Así que en esta semana nosotros vamos a buscar a Dios de manera tal que Él pueda darnos las bendiciones que tanto Él nos quiere dar. Pero todo esto comienza con la humillación. La humillación. Y la humillación implica sumisión. Algunos de estos conceptos yo los he compartido en otras meditaciones,
algunos pedazos aquí, acá, pero esta semana vamos a tener la oportunidad de ver todo el paquete completo. Algunos podrán recordar que la palabra que se utiliza allí en nuestro texto de humillar viene del hebreo caná, y esta palabra significa doblar la rodilla, humillarse, significa rebajarse, someterse debajo de, o la acción que vemos aquí de ser subyugado. En otras palabras, la idea es inclinarse en una condición de sumisión ante una autoridad superior. Subyugar, someter el orgullo, los planes personales, ese yo que nosotros tenemos aquí adentro, a fin de que podamos rendir total lealtad al otro, y en este caso que nosotros podamos rendir total lealtad a Dios. Ahora, es interesante que esta palabra, porque las palabras que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en hebreo y en griego, y algunas palabritas en arameo, tienen profundo significado, y su significado es muchas veces más amplio de lo que nosotros encontramos en el español o en el castellano. Y esta palabra caná, que también significa, como ya mencioné, doblar la rodilla, al arrodillarse o al inclinarse, la persona se coloca en una posición de sumisión. Y en esa posición de sumisión es donde el ego, las actitudes, los planes quedan puestos a un lado para dar el primer lugar a los planes de Dios. Dios no puede trabajar cuando nosotros estamos en una condición donde no sentimos necesidad de poder caer ante la presencia de Dios. Porque saben una cosa, esa condición de caná, esa condición de humillación, es una condición que rebaja por completo ese sentimiento de orgullo que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos. De algunas personas no les gusta esto. ¿Por qué voy a quitarme mi orgullo? Yo soy así. Quiéreme o déjame si eres capaz. Y ahí es donde muchas veces nosotros no entendemos esto. ¿Por qué Dios quiere que yo me rebaje? ¿Por qué Dios quiere que yo me arrodille? ¿Por qué Dios quiere que me ponga en una condición de sumisión? Y mucha gente se rebela con ese pensamiento y dice, ¿por qué? Si yo lo quiero. Y sin embargo nos olvidamos de esto, o podemos olvidarnos, que todo el caos que ocurre en el planeta Tierra viene como resultado de que alguien dejó que su orgullo llegase a ponerse tan por encima de este ser que creó todo el caos que existe actualmente en este planeta. Lucifer, que alguna vez estuvo sirviendo a Dios, llegó a rebelarse. Caná, yo, doblar la rodilla, sumisión, no necesito. Yo por mí mismo puedo salir adelante. Es más, puedo salir tan adelante que puedo llegar inclusive a ser como Dios. Y el resto es historia, porque ese sentimiento de este ángel caído es el mismo sentimiento con el cual nosotros todos nacemos desde criaturas y lo vamos desarrollando, y en la medida que nosotros vamos creciendo se va manifestando dentro de nosotros, y lo vemos muchas veces en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de interactuar con las personas. Ahí es donde aparece esto. Pero Dios no nos puede ayudar en una condición en la cual necesitamos nosotros ser ayudados. Dios no nos puede ayudar cuando nosotros tenemos suficiencia propia. No necesito de nada ni de nadie. Me puedo valer por mí mismo. Y eso no quiere decir que nosotros
Como muchas personas dicen, los cristianos son unos inválidos. Los cristianos necesitan a Dios y lo usan de muletas. No tiene nada que ver con eso. En realidad, sin Dios es cuando eres inválido. Porque no tienes la capacidad de poder salir adelante ni ver las cosas que Dios tiene. No tienes esperanza. Pero con Dios, cuando tú te pones en una condición, porque ¿qué es la condición de canal? ¿Qué es la condición de sumisión, de humillación? Es decirle, Señor, aquí estoy. Soy un ser humano con problemas, con dificultades. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Es muy diferente cuando yo estoy totalmente parado y digo, ¿sabes qué cosa? Yo no necesito tu ayuda. Y hay gente que piensa que no necesita la ayuda de Dios. Hay mucha gente que camina por la vida diciendo, bueno, yo no necesito a Dios. Y llega un momento en que no importa cuán valiente sea la persona, vamos a necesitar a Dios. Porque solamente Dios, a través de su palabra, tiene las respuestas que nosotros necesitamos. El humillarse implica aprender a depender enteramente de Dios. Y eso no es una debilidad. Cuento una historia del Kaiser Guillermo II de Alemania. En cierta oportunidad, él pidió que se le explicara la profecía de Daniel 2, la profecía de la estatua de Nabucodonosor, donde se muestra la historia de la sucesión de reinos hasta llegar al último reino que nunca más sería dejado a otro reino, y es el establecimiento del reino de Dios. Cuando terminó, cuando le explicaron por completo esta profecía, él dijo, no puedo aceptarla. No se adapta a mis planes. ¿Cómo? No puedo aceptarla. Yo tengo mis propios planes. Dios tendrá los suyos, pero no lo puedo aceptar porque no se adapta a mis planes. Tristemente, el Kaiser Guillermo II no se humilló a sí mismo delante de Dios, ni quiso aceptar su palabra porque consideró que sus planes personales eran mucho más importantes. Lo he mencionado hace un momento. La humildad no es natural para el ser humano caído. Y cuando digo caído es en condición de pecado. Nadie nace con ella. Y nuestra carne pecaminosa se opone diariamente a ella. La verdadera humildad es solamente posible a través de la obra especial de Dios, y esta obra es una obra de regeneración. Volver a ser creados. Pero no creados a la imagen de nosotros, sino creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay algo más. Esto solamente se puede producir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce esa acción de regeneración en nosotros los seres humanos. Y esto ocurre por medio del estudio diario de la Biblia y la aplicación en cada una de las etapas que nosotros tenemos en nuestras vidas diarias. El gran problema es que la cultura actual promueve una actitud exactamente opuesta a lo que Dios propone. Hoy día se propone una actitud de soberbia, de arrogancia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, las famosas estrellas del cine, de la televisión, los cantantes de música, los deportistas, la misma gente del mundo de los negocios, todo es, ¿qué cosa? No es humillación, no es caná, todo es exactamente lo opuesto. Es soberbia, es arrogancia y es orgullo. Y no solamente el simple hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera es un acto de falta de humildad. Y al creer en que nosotros tenemos todo bajo control,
que no necesitamos de nadie para resolver nuestros problemas, demostramos, ¿qué cosa? Demostramos falta de humildad. Necesitamos estar en una posición de Caná para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas todos los días. ¿Algunas veces no sientes que estás estancado? ¿Estás estancada en tu vida espiritual? ¿Como que no avanzas en la vida? Piensa. ¿Te has humillado ante el Señor? ¿Te has puesto en una posición donde Él te pueda ayudar? ¿O estás en una posición donde estás ensimismado o ensimismada en lo que sea que tú piensas que no hay manera de moverse ni a la derecha ni a la izquierda, y luego te das cuenta de que no has avanzado espiritualmente para nada? Piensa un poco. No es que Dios no quiere intervenir en tu vida. Dios quiere intervenir en tu vida. Por eso es que esta semana es una semana de reflexión. Esta es una semana de reflexión donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿realmente, Señor, soy yo una persona humilde? ¿Me humillo ante ti? ¿O simplemente creo que soy humilde? ¿Por qué este asunto de la humildad es importante para Dios? Vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor para poder tratar de entender esto. El primero de los versículos está en el libro de Isaías, en el capítulo 57 y en el versículo 15. Ahí encontramos esta declaración: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Se está refiriendo a Dios. Y miren lo que Él dice: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí está el Dios del cielo. Aquí está el Dios del cielo hablándonos. ¿Dónde es que Él está y qué es lo que es importante para Dios? Y ahí es donde hay este choque entre la cultura en el mundo que vivimos, porque vuelvo a repetir, tenemos este asunto de la soberbia, tenemos este asunto de la arrogancia, tenemos este asunto de ser orgullosos y todo lo demás, pero de repente tenemos ahora el modelo de Dios, el modelo divino, y el modelo de Dios y el modelo divino es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Mira, tarde o temprano, si nosotros hemos hecho planes de vivir en el reino de los cielos, algo va a tener que cambiar en nuestra vida en relación a este tema. Porque vuelvo a repetir, ni un orgulloso o arrogante o soberbio entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios no se podrá dar el lujo de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Lucifer. No lo va a poder. No hay manera, ni humana ni divina, que alguien siquiera con una pizca de orgullo vuelva a habitar el reino de los cielos. Porque es precisamente por esa situación que nosotros nos encontramos aquí abajo en la tierra. Hermanos queridos, vuelvo a repetir, tarde o temprano, vamos a tener que pensar en esto de manera personal. Olvídate del resto. Olvídate del resto. Piensa en ti. Piensa en ti mismo. Y ponte a pensar, ¿qué es lo que está diciendo el Dios del cielo allí? Que Él habita en la altura y la santidad. Es un Dios santo, con el quebrantado y con el humilde de espíritu. ¿Quién es ese humilde? Ese que está en posición de Caná. Ese que está en una posición de depender de Dios. Ese que está en una situación de confiar en Dios todos los días. Nuestro versículo dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Otro versículo está en el libro de los Salmos,
capítulo 51 y el versículo 17. Miren lo que dice ahí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Wow. Cuando tú vienes a Dios con un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Es un corazón que se da cuenta de su condición. Es un corazón que se da cuenta de que tiene demasiadas cosas que necesitan ser limpiadas. Cuando tú vienes con un espíritu humillado, Dios no te va a despreciar. Dios no te va a despreciar. Y miren, otra vez, el mundo, a la gente que quiere vivir de una manera humilde o humillada, piensa que eso es señal de debilidad. Eres débil, y me van a disculpar la palabra, o eres tonto. Pero para Dios, ¿qué cosa? Eres una estrella. Y no estoy diciendo que ser humilde es simplemente dejar que la gente te pisotee. No. Si tú no reaccionas muchas veces de la manera que quisieras reaccionar, en realidad el problema no está en ti, el problema está en la otra persona, quien te está a ti afectando, quien te está a ti faltando el respeto, quien te está a ti por su posición simplemente rebajándote o poniéndote en una condición donde puede estar abusando de ti, mentalmente, físicamente, espiritualmente. No crean ninguno de los abusadores que también va a tener parte en el reino de los cielos. No, porque aún ese abusador o esa abusadora necesitan ser humildes. Y el lugar donde experimentar estas cosas, de poner en práctica lo que experimentamos en el laboratorio de Dios, es en tu hogar. Es allí, con tu esposa, con tus hijos. Ese es el lugar. Ahí es donde tú necesitas, y créeme, no, esto es una lucha para todos nosotros los seres humanos. Ese es el lugar donde tú necesitas experimentar estas cosas. Hay otro versículo que está en el libro de Miqueas, en el capítulo 6 y en el versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Miren, no está pidiendo el pastor de la iglesia ni ningún líder religioso. ¿Qué cosa es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia. ¿Y qué más dice? Y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios valora. Yo me doy cuenta que nosotros muchas veces estamos tan interesados en valorar lo que el mundo, cuando digo mundo, es qué cosa, es aquella idea, estilo de vida que no pone ni ha puesto a Dios en primer lugar. Valoramos tanto a veces la opinión del mundo que nos olvidamos de valorar y de vivir y de aplicar lo que es valioso para Dios. ¿Qué es lo que pide? Ahí está, Dios te está pidiendo. Dios me está pidiendo a mí hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios solamente te puede prodigar ayuda en una condición donde tú muestras que necesitas ser ayudado. Ahora, si nos humillamos delante de Dios y admitimos nuestras debilidades, admitimos nuestros errores, diciéndole cómo es que nuestros pecados le han deshonrado, cómo es que nosotros muchas veces con nuestra vida hemos dado mal testimonio ante las personas involucradas, habría una respuesta inmediata de parte de Dios. Y el ejemplo más lindo que nosotros encontramos está en la vida de Daniel. ¿Sí? Cuando tengan tiempo, lean la oración de Daniel en el capítulo 9, que va de los versículos 2 al versículo 22. Ahí Daniel, esa oración desgarradora que sale de su corazón, Señor, perdona a tu pueblo, mira lo que hemos hecho. Y
muestra todas las cosas terribles. Él corporiza el pecado del pueblo en una condición de caná y de humillación. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del cielo? La respuesta del cielo en Daniel capítulo 10 y el versículo 11. ¿Cuál es? Él se convirtió en varón muy amado. Varón muy amado. Dios lo ama. Porque las estrellas de Dios son los que aplican la palabra de Dios en su vida. Los que aplican la humildad que Dios pide. Ustedes deben haber visto, y algunos de ustedes tienen que haber escuchado, cuál es la actitud del águila. Pero les voy a refrescar la memoria. El águila es un ave que nos enseña a nosotros, los seres humanos, muchas lecciones. Una de ellas es la confianza en seguir las indicaciones de Dios. Me maravilla pensar muchas veces que los animales pueden aplicar cosas como resultado de lo que Dios hizo en la creación de estos seres. El águila puede llegar a vivir hasta 70 años solamente si sigue las indicaciones que Dios le ha puesto allí. Miren lo que ocurre. A la mitad de su vida, más o menos a los 40 años, tiene que tomar una decisión de vivir o de morir. Miren, esta ave tiene que tomar una decisión, vivir o morir. Porque a los 40 años ocurren ciertas cosas. Ese pico que tiene, que le ayuda para poder cazar y alimentarse y hacer muchas cosas, ahora está curvo y está blando. Y es imposible cazar las presas de las cuales se va a alimentar. Ahora, sus uñas, esas uñas que tiene, están chicas y ya no son tan fuertes, sino que ahora son flexibles y se hace imposible atrapar su presa. Esas hermosas alas que nosotros estamos viendo, esas alas están envejecidas, están pesadas por el grosor de las plumas. Y ahora volar se le hace muy difícil. Ya no puede remontar las alturas de donde podía divisar a su presa. Ahora, si decide vivir, tiene que enfrentar el doloroso proceso de renovación que le va a tomar 150 días. 150 días este proceso de renovación. Y entonces, haciendo un gran esfuerzo, volará hasta lo más alto de una montaña, cerca de un precipicio, y se va a refugiar en un nido abandonado, donde comenzará el proceso de renovación que le va a tomar 5 meses. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer allí paso a paso? Primero que va a hacer es golpear su pico contra la roca hasta que logra arrancarlo. Sí. Luego espera hasta que le nazca un nuevo pico. Luego, con una piedra o con un pico nuevo, se empieza a arrancar las uñas una por una y aguanta el dolor. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa por ese dolor? Porque quiere vivir. Y cuando le nacen sus uñas nuevas, entonces va al siguiente paso.
se empieza a arrancar las plumas una por una. Está siguiendo los pasos porque quiere vivir, está haciendo todo un tremendo esfuerzo, siguiendo su instinto de conservación. Y entonces, después de 150 días, saldrá a dar su famoso vuelo de renovación con la esperanza de vivir hasta los 70 años. Así es como el águila sigue los pasos de la preservación de su especie. En el libro de los Salmos, en el capítulo 103, en el versículo 5 dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos queridos, el águila se tiene que humillar por completo y perder cosas que pensaba que eran valiosas para reemplazarlas por otras que le van a dar la posibilidad de poder vivir hasta llegar a los 70 años. ¿Qué actitud necesitamos tener en este tiempo? Necesitamos humillarnos. No porque lo diga yo, no porque lo diga alguien más. Es porque Dios está diciendo, necesitas una actitud de Caná. Necesitamos recibir las bendiciones de Dios. Necesitamos que Dios cambie nuestro psiquis, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de ver, cambie nuestra manera de hablar, cambie nuestra manera de oír, cambie nuestras actitudes. Solamente en una condición de Caná Dios lo puede hacer, no lo va a poder hacer de otra manera. Y quiero concluir con este hermoso versículo de la palabra del Señor. Miren lo que hace el águila. Pero miren cuál es el ejemplo más grande que tenemos. Y es el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. El cual, ¿qué dice? No estimó. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando él en la condición, ¿de qué cosa dice? Estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos queridos, Jesús vino a este planeta y Jesús se humilló. Siendo Dios, se puso en nuestra propia condición. Y aún en esa condición, siendo el Hijo de Dios, Él se humilló ante su Padre. ¿No será que nosotros también necesitamos mirar más de cerca a Jesús? ¿No será que nosotros también necesitamos aferrarnos de su ejemplo y más que nunca? Y decirle, Señor, si tú lo pudiste hacer, ¿cuánto más? Ayúdame a mí a lograr este pedido que tú tienes, porque necesito y más que nunca recibir tus bendiciones. Te animo. Ora con tu familia. Después de terminar nuestro estudio, reúnete, ora. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos. Que vean en ti el hombre de la casa, que vean ese hombre
que puede humillarse. Que vean en ti la esposa, la madre, esa mujer que también se puede humillar. Y que vean en ti los hijos, que ustedes también pueden humillarse ante sus padres. No por señal de debilidad, sino porque eso es lo que Dios nos pide para que Dios nos pueda levantar y nos pueda bendecir y darnos todas las cosas que tiene preparado para su pueblo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias porque tú eres nuestro Dios. Te queremos dar gracias porque tú nos amas. Y te queremos dar gracias, Señor, porque tú no nos pides nada que sea para nuestro perjuicio. Tú nos pides porque nos amas, porque tú quieres sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Porque solamente siguiéndote a ti, siguiendo lo que tú quieres, es que nosotros podemos ser diferentes, podemos recibir tus bendiciones. Permite que tus hijos, tus hijas, tu pueblo, durante esta semana podamos hacer un alto y podamos buscar obedecerte y aplicar lo que tú nos pides. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas en esta hora. Son favores que te ruego, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, rica y abundantemente. Nos encontramos mañana, 7:30. Y estudiaremos mi pueblo. ¿Qué quiso decir Dios cuando utilizó la expresión mi pueblo? Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madera en soledad. Me consuela saber que has estado en mi cuán difícil es saber